Una nueva forma de insurrección se difunde en América Latina a través de la protesta social. Protesta que tiene un sinnúmero de razones en la inequidad de nuestros países, pero que de forma contradictoria refiere a la defensa de los derechos humanos también desde la violencia. Una violencia que ataca a los derechos civiles, que también son derechos humanos, y terminan colocando a las fuerzas del orden entre la espada y la pared, porque de la fuerza solo pueden y deben hacer un uso progresivo. Fausto Cobo, parlamentario andino por Creo. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, muchas gracias por la entrevista, Lenín. ¿Cómo separamos, en el anuncio? Coronel, sí, ¿cómo separamos la protesta social, que es un derecho, del vandalismo, del terrorismo urbano y de la destrucción del patrimonio? En los últimos tiempos hemos visto que coexisten y amparados en lo primero. En este país todavía hay quienes creen que pueden hacer lo que les da la gana. En el anuncio de esta entrevista se manifestaba que los movimientos de izquierda están al contraataque. No, están al ataque. Tienen la ofensiva estratégica, la iniciativa la manejan ellos. Es un nuevo modelo insurreccional que los técnicos, los analistas la denominan revolución molecular disipada. Es diferente a las amenazas convencionales. Se trata de amenazas intermésticas que tienen que ver con lo doméstico, pero también con lo internacional. Es muy difícil separar este tipo de amenazas y también neutralizarlas y eliminarlas. La guerrilla armada tradicional dejó de estar en primer plano y ahora aparecen estos extremismos, estos fanatismos religiosos, feministas, del medio ambiente y de todo tipo, que amparados en la protesta social llegan por líneas convergentes a atacar símbolos, a atacar a la institucionalidad del Estado, porque de lo que se trata es de eso. Este nuevo modelo insurreccional busca desinstitucionalizar al Estado. Por eso se ataca a la Contraloría General del Estado, se ataca a la Asamblea Nacional, a los medios de comunicación, se ataca a las estatuas, a los símbolos, a la historia, a los cuarteles militares, es decir, a lo que significa el poder republicano. De eso se trata, desinstitucionalizar al Estado. Muy difícil separar la protesta civil, la protesta social, que es lícita, que está en la Constitución y en la ley, pero más allá de eso, los extremismos, la destrucción, el vandalismo, el terrorismo, es lo que termina siendo la realidad. Estallido, el libro escrito por Leonidas Issa y dos coautores más, es una apología a este nuevo método y a este nuevo modelo insurreccional. Es una apología al terrorismo, al vandalismo, a la violencia, al caos, al anarquismo. Coronel, resulta que hay quienes creen que pueden hacer lo que les da la gana, y no solamente creen, sino que están convencidos de ello, y tienen razón, porque a la vuelta de un año en el Ecuador resulta que la justicia camina tan lento que no hay un solo sentenciado, y que hechos patéticamente evidentes como la quema de la Contraloría no tienen sanción alguna. De hecho, el proceso debe comenzar desde cero. De alguna manera tienen razón los violentos entonces, porque agreden y destruyen y no les pasa nada. El Estado tiene que disuadir, no los militares, no los policías. El Estado debe disuadir a los antagonismos, a las presiones, a las amenazas. Pero eso no existe, porque no existe un sistema nacional de seguridad. En el Correato lo destruyeron. Entonces ese efecto estratégico, que es la disuasión, permite que, entre otros temas, esté la impunidad como un centro vital de estas condiciones adecuadas para el vandalismo y el terrorismo y este nuevo modelo insurreccional. A mí me entrevistaron después de unos días del octubre negro, del octubre en donde asaltaron al país, a la institucionalidad del país, buscando desestabilizar y tomarse el poder estos grupos vandálicos. Y yo dije, el dispositivo, la organización, la composición está intacta de este modelo insurreccional, y me mantengo en eso. Las amenazas no son, este momento, previsibles, están presentes, es decir, están al acecho como hienas, en búsqueda de su objetivo, que es el caos, la anarquía y la desestabilización. Coronel, pero el nuevo algo gobierno, debe estar... ojalá sea
Pero algo debe estar ocurriendo en la región para que esta semilla de insurrección germine y empiece a dar frutos en Colombia, en Ecuador, en Bolivia, en Chile. Algo está ocurriendo, algo no se está haciendo bien, parecería que muchas cosas. Mire la contradicción. Los gobiernos de la región han sido de izquierda en su gran mayoría. Aquí mismo en el Ecuador hemos tenido 14 años, 10 años del correato corrupto. Es decir, ellos crearon las condiciones adecuadas. La inequidad, la falta de trabajo, el desempleo, la corrupción. Se robaron y asaltaron el país y dejaron al Ecuador endeudado hasta eternas generaciones que tendremos que pagar, y nuestros hijos y nuestros nietos tendrán que hacer. Pero es esa misma izquierda la que enarbola la bandera de la insurrección por las condiciones que dejaron instaladas en nuestros países. Es un contrasentido. Es un contrasentido. Ellos llegan, crean las condiciones más inadecuadas. Cuba, Venezuela y otros ejemplos nunca han tenido un caso exitoso de manejo de la gestión pública, del manejo de la administración del Estado. Sin embargo, esas mismas condiciones son utilizadas por los mismos para desestabilizar, anarquizar y volver nuevamente al poder que asaltaron. Esa es la verdad. Son grupos populistas, totalitarios, anarquistas, que de eso viven. ¿Qué es lo que debe cambiar entonces, coronel? Porque resulta que ahora, octubre del 2019 es un referente, y hace pocos días se hablaba de rememorar la paralización del país, la derogatoria de un decreto, y seguramente también la destrucción de Quito, el bloqueo de carreteras y la pérdida de miles de millones de dólares, y eso como que no es algo de lo que nadie pueda o deba sentirse orgulloso. Mire, el tema es estructural, pero si usted me pregunta qué es lo que hay que hacer urgentemente, esa asamblea que debe al país por muchas razones, una más, de deuda, es la inseguridad jurídica que el Estado tiene para poder emplear su mecanismo de seguridad, la policía, las Fuerzas Armadas, la justicia y todo ese aparataje del Estado que tiene que precautelar los derechos humanos de la gran mayoría de ecuatorianos. Entonces hay que acelerar esos procesos legales que le garanticen a las Fuerzas Armadas poder emplearse, a la Policía Nacional. Hoy estamos viendo un juicio político en la Asamblea Nacional que es una vergüenza. A la ministra de Gobierno, esos asambleístas no entienden ni saben nada de seguridad. Y entonces confunden los niveles de la conducción del Estado. Y entonces le sigue el juicio porque las lacrimógenas han estado caducadas. Cuando eso es un tema logístico. Pero hay un nivel responsable, aquí. Sí, pero no es el total. El uso progresivo de la fuerza, coronel, limita las acciones de la fuerza del orden. Sin embargo, en toda la región se observa, y no puede ser coincidencia, que en manifestaciones hay muchas personas que pierden sus ojos por el impacto de bombas lacrimógenas. Entonces, por un lado, no se usan armas letales, pero con armas no letales se está causando daños permanentes. ¿Qué hacer en este ámbito en particular? Esa es la cuestión. Le ponen al Estado a la defensiva. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Aplaudimos? Claro, cuando la violencia está afectando los derechos del Estado, los derechos ciudadanos, hay que reprimir, no hay otra posibilidad. Y entonces para eso se necesita el uso adecuado de la fuerza, progresivo de la fuerza, que la ley lo ampare. Yo critico el tema en el sentido de que se utilizó un acuerdo de poner allí el tema del uso progresivo de la fuerza cuando eso está implícito inclusive en el derecho internacional. Pero entonces ahí en el acuerdo ministerial, que es débil en cuanto a la normativa, entonces se pone a discutir si pueden emplear o no la fuerza, el tema. ¿Qué hacemos si atacan los cuarteles donde está armamento, explosivos? ¿Qué hacemos? ¿Les aplaudimos? Hay que reprimir, hay que repeler ese ataque. El comandante general de la policía indicó en este espacio que es necesario reglamentar el uso progresivo de la fuerza, y coincide con usted en ello. Sin embargo, llama la atención que en otras protestas sociales en este país, por ejemplo, las que derrocaron a Bucaram, a Maguada, a Gutiérrez, de cuyo gobierno usted formó parte, no hubo un solo civil que muriera por disparos de armas de dotación. Entonces, ¿no han sido las fuerzas del orden nacionales en los últimos tiempos fuerzas represivas? En algunos casos incluso permitieron
permiten que se ejecuten golpes de Estado. ¿Qué es entonces lo que cambió en una década o de una década para acá que nos encontramos con estos escenarios? Que los grupos ahora son violentos, que los grupos buscan eso, crear el caos y la anarquía. Antes no. Yo mismo salí el 21 de enero del año 2000 por evitar represión al pueblo, pero no se causó ningún daño que tenga que ver con el ataque, incendios, muertes, ataques, secuestros a periodistas, a medios de comunicación. Yo aprovecho esta oportunidad también para dar un abrazo fuerte a los paracaidistas del Ecuador. Yo soy un viejo soldado de fuerzas especiales. Ayer cumplimos 74 años de defender este país. Síganlo haciendo. Fausto Cobo, parlamentario andino, gracias por acompañarnos esta mañana, coronel, aquí en Contacto Directo. Una pausa y volvemos.